que es vida espiritual del creyente o discípulo de Cristo. Vida espiritual del creyente o discípulo de Cristo. Como hemos dicho, cuando pedimos que presenten oraciones, lo primero que muchas veces dicen los hermanos: ore por mi vida espiritual. Ore, hermano, por mi vida espiritual. Entonces, eso quiere decir de que es un tema relevante. Quiere decir que es un tema relevante en las Escrituras. Pero hay que ver en realidad qué es. ¿Qué es en sí vida espiritual? ¿Qué es en sí vida espiritual? Ahora, explicar ese tema, hay muchas versiones o muchas personas que hablan de diferente forma acerca de lo que es vida espiritual. Pero tenemos que ir a las Escrituras, tenemos que ir a la Biblia para descubrir a través de la Biblia qué es vida espiritual, qué es espiritual. Decíamos en primer lugar que vida espiritual es una buena relación. La vida espiritual consiste en una buena relación con Dios que se expresa por la fe. Esto dijimos al principio. Un repasito. Dijimos que vida espiritual es aquella que se expresa con una buena relación con Dios por medio de la fe. Y vimos todo Hebreos capítulo 11. Ya lo estudiamos. Ya vimos Hebreos capítulo 11. Ahora, en segundo lugar, decimos que vida espiritual, una buena relación con Dios que se expresa en lo que somos y no en lo que hacemos. Vida espiritual. Lo expresamos en lo que somos y no en lo que hacemos. Por ejemplo, decíamos jueves pasado, ¿por qué viene usted a la iglesia? ¿Por qué asiste usted a la iglesia? ¿Por qué asiste usted a la iglesia? Y la mayoría podríamos decir que asistimos a la iglesia para tener una vida espiritual que agrada a Dios. No es así. Asistimos a la iglesia porque vivimos una vida espiritual. No para ser espirituales, sino porque ya somos espirituales. Tenemos una vida espiritual saludable que nos hace congregarnos, que nos invita a congregarnos, que nos invita a estar en la iglesia. Pero no es para ser espiritual, sino porque vivimos una vida espiritual y necesitamos congregarnos, necesitamos estar en la casa del Señor. Por eso es que cuando dejamos de congregarnos, viene un frío espiritual en el creyente. ¿Por qué? Porque la vida espiritual está siendo afectada. Se afecta la vida espiritual. Pero muchas veces nosotros creemos lo contrario. Así que decimos que la vida espiritual del creyente no consiste en lo que hacemos, sino en lo que somos. No sé si vamos a entender esto. Ahora, ¿qué somos nosotros? Hay que ir a la Biblia y saber qué somos nosotros. En primer lugar, vamos a ver varias cosas aquí. Pero comenzamos viendo lo que dice la Biblia que somos nosotros. Y la Biblia dice que nosotros somos santos.
somos santos, posicionalmente y progresivamente en Cristo. Repito esto, la Biblia enseña de que somos santos, posicionalmente en Cristo y progresivamente en Cristo. Todo creyente, toda persona que ha creído en Jesucristo y ha depositado su fe en Jesucristo y que se ha abrazado de lo que Jesús dijo, consumado es, la obra está terminada. Si así ha venido a los pies de Cristo y ha creído en Jesucristo, es santo, 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 posicionalmente y progresivamente. Veamos algunos versículos que nos enseña la palabra. Efesios capítulo 1 y versículo 1. Dice Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. ¿Qué dice Pablo que son los hermanos de Éfeso? Santos y fieles. ¿En quién? En Cristo. En Cristo. Todo creyente es santo y fiel en Cristo. No en lo que Él es, no en lo que Él hace, sino en lo que Él es posicionalmente en Cristo. Esa palabra en es bien importante, esa frase ahí es bien importante que la subrayemos. ¿Tienen Biblia? ¿Tienen Biblia? Abra la Biblia, porque si no, pues entonces no vamos a quedar en nada. Si usted viene a la iglesia y no trae Biblia, no viene a lo que viene, ¿verdad? Si quiere, subraye, agarre lápiz o bolígrafo y subraye lo que estamos diciendo. Vuelvo a leer, Efesios 1:1. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, dice a los santos y fieles en Cristo que están en Éfeso. Podría decir a los santos y fieles que están en la iglesia Getsemaní de Colonia, Panamá, San Salvador. Santos y fieles en Cristo. No en lo que usted es, no en lo que usted hace para ser santo, ni para vivir una vida fiel, sino lo es ya. Posicionalmente lo es en Cristo. Vea el versículo 4 también. Dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos. ¿Quién le escogió? Dios. ¿En quién? En Cristo. ¿Para qué? Para que sea santo. Ahí está. Dice ese versículo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. El creyente, el Hijo de Dios, que verdaderamente puso su fe en Jesucristo, en la cruz de Cristo, y creyó y lo recibió, es santo y fiel en Cristo. No es lo que nosotros hacemos. Usted puede pasar orando, puede pasar ayunando, puede pasar haciendo vigilias y poder hacer muchas cosas, pero eso no le acarrea a usted espiritualidad en santidad. Nada de eso. Esas cosas las hacemos como disciplina de vida cristiana que ayuda a la vida
que tenemos en Cristo, pero no le produce espiritualidad. De ninguna manera. No le produce espiritual. Lo hace porque es espiritual, no para ser santo. Positivamente lo son, pero no lo viven. Delante de Dios está mal. La iglesia está mal, porque no disfruta lo que tiene o lo que es en Cristo. Pero la cosa es bien importante, es en Cristo, no en lo que yo soy, ¿verdad? Sino en la persona de Jesucristo. Lo que Cristo hizo, pues. Sí. ¿Cómo es? Sí, sí. Porque sí, porque sí, el problema de los creyentes y de la iglesia por muchos años, mire, son temas teológicos y la teología va cada vez enseñándonos más. Entonces se nos ha enseñado muchas cosas al revés. Y hemos vivido así por mucho tiempo, creyendo algunas cosas que en sí no lo son, como esto que estamos viendo ahorita. Tenemos que retornar a las Escrituras. Tenemos que regresar. Sí, 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 tiene razón. Sí, por esa. Sí, ahí tiene la razón, tiene toda la razón, ¿verdad? De lo que usted ha hecho. Pero el gozo del creyente es descubrir lo que yo tengo en Cristo, lo que yo soy en Cristo, ¿verdad? Eso es lo que estamos viendo. Y eso debe de cubrirnos y llenarnos de gozo, de paz, de contentamiento, de todo. Porque no consiste en mí, sino en lo que Cristo ha hecho. Por eso estamos viendo estos versículos. Vea también el versículo 5. Estamos en Efesios capítulo 1. Ya vimos el versículo 1, el versículo 4. Ahora pasemos a ver el versículo 4. 15. Dice, por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos, ¿quiénes? Con todos los santos, habiendo oído de vuestra fe, dice, para con todos los santos. ¿Será que Pablo se equivocó? ¿Será que Pablo está equivocado al escribir este versículo? Para con todos, ¿quiénes todos? Los que habían creído en Cristo.
los que habían recibido a Jesucristo, los que habían depositado su fe en Jesucristo. Todos. Eso es, para con todos los santos. Vea el versículo, también el versículo, vamos a Hebreos capítulo 6, versículo 10. Dice, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún, habiéndoles servido a los santos. ¿Y quiénes son los santos? Los creyentes, los discípulos que han creído en Cristo, los que han depositado su fe en Jesucristo y le han hecho su Salvador y Señor de su vida. Lo que pasa es que en esas dos palabras, Salvador y Señor, son dos cosas bien diferentes. A veces sí hablamos de nuestra salvación y estamos contentos con nuestra salvación, sí, bueno, pero ahora ¿es Cristo verdaderamente tu Señor? ¿Es Jesucristo verdaderamente nuestro Señor? ¿Le servimos, le obedecemos y hacemos lo que Él manda porque Él es Señor? Ahí nos quedamos bien cortos. Deja de ser Señor. Él no deja de ser Señor, pero nosotros lo bajamos. Lo bajamos hasta lo más bajo porque no le obedecemos. Porque no hacemos lo que Él manda y ya no lo recibimos como Señor. Entonces, los creyentes en Cristo Jesús ya son santos, posicionalmente y progresivamente y eternamente. Santos y fieles en Cristo Jesús, posicionalmente, progresivamente y eternamente, porque van para vivir con el Señor, vamos para vivir con el Señor. Esto se llama espiritualidad en todos los creyentes en Cristo Jesús, y a esto le llamamos teología propia, porque estamos hablando de lo que somos nosotros, de lo que nosotros somos. Es la teología propia, porque estamos hablando de lo que nosotros somos en Cristo. ¿Ya? Y esto es lo que nosotros tenemos que entender. Muy bien. Ahora, ¿qué más somos? ¿Qué más somos? Somos perfectos en Cristo posicionalmente. Usted es perfecto, no porque se llame perfecto o perfecta. Usted es perfecto, ya es perfecto. Ahora hay que vivir la perfección. Hay que vivir la perfección. Vea lo que dice la palabra. Hebreos capítulo 10, versículo 14. Dice, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Otra vez, va la idea. ¿Quién le hizo a usted perfecto? Cristo. Cristo le hizo a usted perfecto. Tremendo, ¿verdad? No, ahorita ya usted es perfecto. Sí, es porque no he entendido qué es vivir la perfección en Cristo. Bueno, sí, sí. Bueno,
Si es porque no obedecemos la palabra. Y por... oh, ok. Ok, exactamente. Yo le entiendo. Pero bíblicamente, en Cristo usted es perfecto y Cristo lo ve ante Dios el Padre perfecto. Sí, ¿sabe por qué? Tiene la naturaleza vieja. Y si la naturaleza vieja lo domina a usted, usted va a pecar y va a seguir haciendo todo lo que uno quiere. Sí, exacto. Ujú, sí, exacto. Sí, por eso que dice la palabra. ¿Qué dice Pablo? Andad en el Espíritu y no contristáis al Espíritu. No apaguéis al Espíritu. Sí, ese es un problema. ¿Ves? Muy bien, yo entiendo, pero eso es problema nuestro, eso es problema nuestro. No estamos viviendo lo que la Biblia dice que nosotros somos en Cristo. No, entonces ignoramos la palabra. Entonces ignoramos lo que dice aquí la palabra. Aunque usted peque, usted es perfecto delante de Dios. Sí, exactamente. Es porque usted peca porque es pecador, ¿verdad? Entonces, pero ante Dios usted sigue siendo perfecto. Yo lo entiendo. Muy bien, entonces es importante, pero esta digamos, es una clase, es una enseñanza. Aquí estamos. Pero veamos lo que la Biblia nos enseña. Dejemos las cosas que nosotros pensamos o creemos extra bíblicamente, pero basémonos en la palabra. ¿Qué no? Yo entiendo y usted tiene la razón en esta suposición. Entonces decimos que la perfección en Cristo nos da una postura, mire esto, la perfección en Cristo nos da una postura firme y perfecta delante de Dios, gracias a la justicia imputada de Cristo en nosotros. Esto es bien importante que lo entendamos. Lo leeré de nuevo. La perfección en Cristo nos da una postura firme y perfecta delante de Dios, gracias a la justicia imputada de Cristo hacia nosotros, hacia mi vida. Romanos capítulo 3, versículo 22. Dice: la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él. La justicia de Cristo en nosotros. Dice: porque no hay diferencia. Filipenses capítulo 3, versículo 8 y 9.
Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús. Hay que conocer a Cristo, dijo Pablo, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. La justicia en Cristo nos ha perfeccionado. Eso es bien claro. La justicia de Cristo en nosotros nos ha perfeccionado. Y todo creyente es perfecto en Cristo. Perfecto en Cristo. Porque todas nuestras imperfecciones que hacemos nos llevarían de nuevo hacia la vida perdida. Pero ya estamos en Cristo. Sí. El creyente no tiene que hacer absolutamente nada de sacrificio. Ya Cristo lo hizo todo. Solo creer por fe en Cristo, la obra de Cristo. Porque si queremos, sí. Es incorrecto. Ya vamos a hablar de eso. Se nos ha enseñado mal. Hermano Romero, no se vaya. Ahí vamos a pagar un carro que lo lleve hasta la casa. No se vaya. No se vaya. Ahí le vamos a pagar un carro. Ahí hay dinero. Ahí le pagamos un carro. Ahí le van a llamar los hermanos. Bueno, entonces, hermano, tenemos que entender esto bien claro. El creyente no puede hacer nada por sí mismo. Ya Cristo lo hizo todo. La justicia de Dios en Cristo, en nosotros, nos ha hecho perfectos para siempre. Sí, eso sí. Eso sí. Ujú, ujú. Eso sí, eso tiene toda la razón. Sí, porque se ha enseñado mal. Sí, sí. Sí. Sí.
¿cuántas veces ha escuchado usted temas así? Pues muy poco, ¿verdad? Casi nada. Ahora, el tema o materia, lo que se quiera llamar, de vida espiritual, mire, hasta ahora yo lo estoy enseñando aquí. En 38 años de estar aquí, hasta ahora estamos comenzando a meternos más en vida espiritual del creyente. Hemos estado ahí tocando aguado y de lejos, ¿no? ¿Sí, hermano? Ok, todo el que al terminar el tema, todo el que quiera las notas, se las vamos a dar. Muy bien, entonces, estamos ahí. Esto es vida espiritual, decimos del creyente, pues nuestra perfección es en Cristo, no en nosotros como creyentes. La perfección nuestra es en Cristo, no en nosotros. Por eso decimos que somos imperfectos. Sí, tiene razón. Porque fallamos en mucho. Pero hay que darle gracias a Dios que en Cristo somos perfectos. Delante de Dios somos perfectos. Ahora, esto no es un aliciente para pecar, de ninguna manera. Porque nosotros estamos llamados a ser como Cristo, vivir como Cristo. Ese es el llamamiento para el creyente. Que imite a Cristo, que viva como Cristo. Ese es el llamado a todo creyente. ¿Ya? Que representemos a Cristo dignamente aquí en la tierra. Ese es el llamado. Y por eso nos cuesta ver estos temas y porque decimos, pero yo soy tan así y esto y el otro y que otro. Sí, hay razón, pero nunca nos hemos metido a profundidad. ¿Sí, hermano? Uh-huh. Bueno, el problema fue con la pandemia, que nos desbalanceó y nos quitó, pero ahora la superintendencia va a dar una encuesta y vamos a, si tenemos la capacidad de venir a las 9 de la mañana a recibir la escuela bíblica dominical, la recibimos. ¿Sí? Sí. Vamos a intentarlo, ¿verdad? Vamos a intentarlo, porque lo que en la vida del creyente, lo que afecta tremendamente la vida del creyente son las faltas de disciplina. Y una de las disciplinas es el tiempo, hacer buen uso del tiempo, ser disciplinados para todo, comenzando en la vida cristiana. Yo recibir una clase tengo que llegar a la hora. Voy a llegar al culto, tengo que llegar a la hora. Esa es disciplina de vida cristiana. Y ahí es donde fallamos la mayoría. Sí. Desdichadamente todo se va deteriorando.
¿verdad? En tercer lugar, somos perdonados por Cristo. Ya vimos dos cosas. Somos santos posicionalmente y progresivamente en Cristo. Número dos, dijimos que somos perfectos en la justicia de Cristo. Él nos ha justificado y nos ha perfeccionado en Él. Ahora vamos en tercer lugar. Somos perdonados por Cristo. Hebreos capítulo 10, versículos 17 al 18. Dice, y añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Eso es perdón. Nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Donde hay remisión. ¿Y qué remitir? ¿Qué remisión? ¿Qué remisión? Remisión es tirar fuera. Tirar fuera. Remisión. Mis pecados ya fueron remitidos. Eso significa que yo soy perdonado para siempre. Yo soy perdonado para siempre. Porque el Señor Jesús remitió, tiró y nunca más se acuerda de mis pecados. Perdón absoluto. Hebreos capítulo 10. Sí, Hebreos capítulo 10. Hebreos capítulo 10, versículos 17 al 18. Vamos a seguir viendo. Toda persona que ha creído y recibido a Cristo por la fe sola, sus pecados ya fueron perdonados de una vez y para siempre. El creyente confiesa su pecado cuando lo comete, inmediatamente. No le está pidiendo perdón porque ya fue perdonado. No le dice, Señor, perdóname. Si es creyente, ya es perdonado. Si no es creyente, sí tiene que decirle, Señor, perdona. Porque ya fue perdonado. Bueno. Confieso al Señor. Señor, te confieso que he pecado, he hecho esto. Te pido tu ayuda para no volverlo a cometer, Señor. Esa es la oración de un creyente. No está diciendo, Señor, te pido perdón porque hablé del hermano Romero. Te pido perdón, Señor, porque tomé lo que no era mío. Te pido perdón, Señor, porque me cogí los diezmos. El Señor le perdonó una vez y para siempre todos sus pecados. Si no, entonces no iría al cielo, no sería salvo. En un momento pierde la salvación. Porque si cometió un pecado, pero no le pidió perdón, así como dicen los hermanos, pues entonces perdería su salvación. ¿Y quién se salvaría? ¿Quién iría al cielo? Nadie. ¿Quién iría al cielo? No iría absolutamente nadie, porque todos fallamos.
qué? ¿En qué contexto estaba hablando Jesús? El contexto de Israel, del pueblo de Israel. ¿Verdad? Jesús era un judío. ¿Verdad? Entonces, mire lo que vemos otro pasaje. Vea 31, Jeremías 31, 33 al 34. 31, 33 al 34, Jeremías. Dice, pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mis leyes en su mente. ¿Cuándo será eso? Cuando estemos en el milenio. Y la escribiré en sus corazones. Los milenaristas, premilenaristas. Y no seré a ellos, y yo seré a ellos por Dios. Y ellos me serán por pueblo. Dice, y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová. Porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de sus pecados. No me acordaré más de sus pecados. Hebreos 8:12. Porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Esto es espiritualidad en el creyente, o sea, lo que somos en Cristo de una vez que lo hayamos conocido y recibido por la fe, solo por la fe. Está hablando de lo que el Señor hará ya con su pueblo, Israel, en el milenio. Pero también habla de la iglesia actual. Dice el Señor, no me acordaré más de tus pecados. Así que, pero sabemos que no es fácil entender eso, yo lo sé. No es fácil. Pero hay cosas que hay que meterse y descubrirlas bíblicamente. No por lo que me han enseñado, no por lo que yo oigo, no por lo que... No. ¿Qué dice la Biblia? Por eso don Eliseo Hernández decía, predica la palabra. Pero hay que predicar la palabra tal como es. ¿Verdad? Tal como es. Lo que enseña verdaderamente la palabra. Porque a veces andamos diciendo un montón de cosas que no enseña la Biblia. Y a veces nos choca, yo sé que nos choca, por lo que se nos ha dicho, se nos ha enseñado, a través de la vida de ser creyentes, ser cristianos. O lo que ha ido a aprender o a diferentes lugares. Hablar de teología es cosa profunda. Y muchos se atreven a hablar de teología, ¿verdad? Pero hablar de teología es cosa profunda, no es así nomás. Eso parece. Pues sí, no
vamos por las corrientes que tienen que ver con el pueblo de Israel, no con la iglesia. La iglesia no es Israel, ni Israel es la iglesia. Son cosas totalmente diferentes. Pero a veces estamos haciendo alianzas incorrectas y diciendo y enseñando cosas incorrectas, que no es así. Número 4. Tengo todavía unos 5 minutos. Somos justos en Cristo. Son las 7:25, 7:30 me despido. Somos justos en Cristo. Romanos 3:22. Dice: la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, no en nosotros. Para todos los que creen en Él, todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, hablando de judíos y gentiles, no hay diferencia entre judíos y gentiles. Reciben la justicia de Dios por medio de Jesucristo y somos declarados justos. Versículos 24 y 26. Siendo justificados gratuitamente, no tiene que hacer absolutamente nada para sentirse justo y decir que está ganando la justicia. De ninguna manera. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, la gracia de Dios, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Mediante la obra de Cristo que Él nos compró, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. Dios puso a Jesucristo como propiciación. Eso significa que Dios quedó completamente satisfecho de la obra que Cristo hizo en la cruz. Satisfacción completa. Ya no se puede hacer otra cosa. A causa de haber pasado por alto, dice, en su paciencia los pecados pasados. ¿Cómo? ¿Qué es lo que hace Dios? Pasa por alto los pecados pasados suyos. Al venir a Cristo, usted es justo, declarado justo, sin pecado, inocente, libre de culpabilidad para entrar en el cielo. Esa es la palabra. Por eso somos justos. Justos en Cristo. No porque usted haga obras justas. No, eso no vale nada. Eso no es así. Ahora, lo que hacemos nosotros como creyentes que somos justos y hacemos buenas obras y buenas cosas justas, es bueno. Pero lo hacemos porque ya lo somos, no para hacer. Esa es la gran diferencia. Por eso necesitamos profundizar más. Y luego dice, con la mira, dice, de manifestar en este tiempo la justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿Usted tiene fe en Jesucristo? Es justo. Porque Él le declaró justo. Justo. Versículo 29 y 30 dice, ¿es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente también de los gentiles, porque Dios es uno, y Él justificará por la fe a los de la circuncisión
y por la fe a los de la incircuncisión, al judíos como también al gentil. Romanos 5:1, justificados pues por la fe, tanto judíos como gentiles, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por medio de nuestro Señor Jesucristo. Muy bien, versículo 9. Pues mucho más estando ya justificados, pasado, pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. ¿Por qué no cae la ira o caerá la ira para condenación en el creyente? Porque ya fue justificado. Porque ya fue justificado. No, ya no va al infierno. Tiene salvación eterna. Salvación eterna. Ya la ira de Dios para condenación ya no cae en el creyente. Porque ya es perdonado y justificado. Versículo 18. Estamos hablando de Romanos. Así como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno, o sea, de Cristo, vino a todos los hombres la justificación de vida. Todo aquel que cree en Jesucristo tiene justificación de vida. ¿Qué vida? Vida eterna. Justificación de vida eterna. Así que, mire qué interesante. El creyente no es justificado. El creyente no es espiritual por lo que hace, sino por lo que somos en Cristo. Por eso dice la palabra que a veces las obras del hombre son como trapos de inmundicia delante de Dios. No le justifican nada. Hay que hacer buenas, sí, pero no para ser justificados, sino porque somos justificados. Vamos llamados hacia eso, ¿verdad? Muy bien, Dios nos ayude. Vamos a continuar, Dios mediante, el próximo jueves. Invite a los hermanos, invite a los que quieran venir